Domingo 23 del tiempo ordinario, continuamos reflexionando al evangelista San Marcos. Ya la semana pasada recordábamos que San Marcos será el evangelista que nos va a acompañar durante estos domingos hasta finalizar este tiempo litúrgico, este tiempo ordinario, ciclo B. Y el evangelio del día de hoy, para este domingo 23 del tiempo ordinario, está tomado del capítulo número 7, versículos del 31 al 37. En esta ocasión nos narra un milagro realizado por nuestro Señor Jesucristo a una persona sorda que no podría escuchar y que al mismo tiempo tenía dificultades para hablar. Esta persona que es tartamuda. A través de la realización de este milagro va a quedar manifestada la misericordia de Dios, el poder de Dios. Esa misericordia, ese poder de Dios, esa salvación que no es exclusivo de un número determinado de personas, que no es exclusivo de un pueblo, sino que es para todos. Veremos que es para todos. En todo el contexto del Evangelio nos quedará claro esto. La salvación, el poder, los milagros, la misericordia de Dios no es exclusivo, es para todos. Sobre todo para aquellas personas que se acerquen a Dios sabiéndose necesitados y que se acerquen a Él con mucha fe. Ahora, todos nosotros, como cristianos católicos, estamos llamados por Dios y enviados también a ser misericordiosos, a dar esas obras de caridad, a llevar el perdón a las demás personas. Somos llamados y enviados por Dios. Pero aquí hay un problema. Es que muchas veces a nosotros mismos nos cuesta vivir eso. Nos cuesta llevar a cabo esa misión de llevar a Cristo, de llevar a Dios a las demás personas. Y una de las cosas que se nos va a mostrar en el Evangelio de este domingo es que en primer lugar nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, a aceptar su voluntad, a aceptar a Cristo en nuestra vida para poder llevarlo a los demás. Esa frase que hemos dicho en otro momento, nadie da aquello que no tiene. Entonces, en primer lugar, escuchar la voz de Dios, aceptarla, interiorizarla, vivirla y después llevarla a las demás personas. Eso es lo que se nos va a mostrar en el Evangelio del día de hoy. El Evangelio comienza mostrando un itinerario o un recorrido de nuestro Señor Jesucristo. Parte de Tiro, Sidón, la Decápolis, hasta llegar al mar de Galilea. Y miren, si buscan ustedes en internet el mapa en tiempos de Jesús, podemos darnos cuenta que ese recorrido que hace Jesús no tiene mucho sentido, porque prácticamente rodea, ¿verdad? Y se va como por las fronteras hasta llegar al mar de Galilea, cuando podría simplemente cruzar. Pero es que el evangelista está haciendo énfasis en estas ciudades que muy seguramente nuestro Señor sí visitó y que sí recorrió, para dejar en claro, para sembrar la semilla a los futuros apóstoles, a los futuros cristianos, de que la salvación no era solamente para ese pueblo, sino que era para todos. Porque los pueblos que se mencionan allí, Tiro, Sidón, la Decápolis, eran tierra de paganos, de tierra de los no judíos. Y muy posiblemente en uno de estos lugares es donde se lleva a cabo este milagro. Pero fíjense, todo este contexto y toda esta forma en que fue escrita es para dejar en claro eso. La salvación es para todos, no es exclusiva para un pueblo ni para un número determinado de personas. Eso también lo debemos de tener claro nosotros, no sentirnos que no solamente somos merecedores de esos milagros y de ese poder de Dios. La salvación es para todos, aquellos que se saben necesitados y que se acercan con fe. Entonces el Señor recorre Tiro, Sidón, atraviesa por la Decápolis hasta el mar de Galilea y dice el Evangelio que le llevaron. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusieran las manos. Qué importante es saber de quién nos rodeamos nosotros. ¿Quiénes son las personas que te rodean? Muchas veces las personas por nosotros mismos no podemos acercarnos a Dios. Esta persona era sorda, esta persona era tartamuda, no podía hablar con facilidad y fue llevado, muy posiblemente las personas que estaban a su alrededor y que tenían fe. Aquí no nos detenemos, pero hablamos un poquito sobre la intercesión, ver cómo nosotros a veces no podemos por sí solos acercarnos a Dios. Y es necesario que otros nos lleven. Alguien que sí sepa, alguien que haya escuchado, alguien que tenga fe y acercar a Dios. Muchas veces ese podría ser tú, podríamos ser cada uno de nosotros. Pero si no tenemos esa fe en Dios, si no nos sabemos primero necesitados, pues no podemos llevar a nadie, no podremos llevar a Dios. Piensa también hoy, en este domingo, quiénes son las personas que te rodean. Porque las personas que te rodean son las que te llevan a algún lado cuando tú no puedes. En este caso, ¿a dónde te llevarán a ti? A esta persona la llevaron a Dios. Este hombre no podía, pero fue llevado por las personas que estaban a su alrededor. El Señor lo apartó de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua
con saliva. Después mirando al cielo, dice el Evangelio, suspiró y dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Miren, el Señor lo aparta, lo saca de la multitud. ¿eh? Lo saca de la multitud. Pues, en primer lugar, para que todas esas personas no confundieran esos milagros y confundieran a Jesús solamente como un curandero, como un brujo, como un hacedor de milagros, como hemos dicho en otros momentos, sino que lo vieran verdaderamente como el Mesías. Por eso mismo es que Jesús les pide, una vez realizado el milagro, que no se lo digan a nadie, porque no quiere que confundan esa misión de nuestro Señor. Si estaba en tierra de paganos, lo podrían confundir con un brujo, con un curandero, con un hacedor de milagros, y el Señor no era eso. Hacía los milagros, pero Él quería que lo vieras como Dios. Quería que todo esto se viera a la luz de la cruz, que fuera Él manifestado como Mesías, no como un curandero, repito, como un brujo o como alguna otra cosa que los pudiera confundir a las personas que estaban allí a su alrededor. Se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero pues dice el Evangelio y como lo hemos escuchado en otros momentos, parece que les decía dilo, porque estas personas sí que lo iban y lo decían. Pero esto es entendible, porque cuando uno experimenta una gracia de Dios, lo que quiere hacer es decírselo a todo mundo. Pero repito aquí, el Señor decía esto para que no se confundiera su misión. El Señor no quería que lo confundieran con otro tipo de personas, que se hubiera manchado Él como Mesías, ¿verdad? Que esa era la misión verdadera que tenía nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la reflexión para nosotros en este domingo 23 del tiempo ordinario. Es un sordo tartamudo que es sanado por nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas cosas que pudiéramos decir respecto al contexto de este evangelio, pero a mí, yo hoy quisiera centrarme en algo, quisiera centrarme específicamente en algo, y es en escuchar la voz de Dios, en escuchar su palabra, en aceptar su voluntad. Pues porque muy posiblemente nosotros no estamos sordos y tartamudos o mudos físicamente, pero espiritualmente sí. Espiritualmente sí, porque muchas veces a nosotros nos cuesta vivir nuestra vida cristiana, ¿no? Es que vivir nuestra vida espiritual cristiana, nos cuesta llevar a cabo todo lo que Dios nos pide, llevar el perdón, la misericordia, el ser ese testimonio. Pero muchas veces la raíz está porque primero no hemos aprendido a escuchar a Dios. Dios nos llama, Dios está constantemente hablándonos, pero muchas veces por miedo no queremos oír su voz y nos apartamos y quedamos solamente como meros espectadores. Pues sí, vamos a misa, hacemos nuestras oraciones, pero cuando Dios nos pide, cuando Dios nos habla, hacemos oídos sordos y no queremos escuchar su voz. Y eso es lo que primero nosotros tenemos que hacer. Fíjese qué es lo que hace nuestro Señor al realizar el milagro. Primero toca sus oídos, le destapa los oídos y después la boca. Porque primero hay que oír, hay que escuchar, hay que aceptar, hay que interiorizar y después proclamar. Si tú no escuchas la voz de Dios, si tú no aceptas la voluntad de Dios, te va a costar proclamarla, te va a costar ser testimonio. Por eso es que nosotros estamos llamados hoy a escuchar la voz de Dios. Muchas veces nos acercamos a la oración a pedir, que eso está muy bien y hay que hacerlo, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nos acercamos a escuchar y decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Hoy nosotros estamos llamados a eso, hermanos, a aprender a escuchar la voz de Dios, a aceptar su voluntad, quitarnos todos esos miedos y quitarnos todas esas voces que a nuestro alrededor constantemente están impidiéndonos acercarnos a Dios. Fíjense lo que hizo el Señor, lo apartó primero, lo apartó a este sordo mudo. ¿Para qué? Para que escuchara primero su voz. Apartémonos nosotros de todo ese ruido que hay en nuestra sociedad, de todas esas cosas que nos impiden acercarnos a Dios y que generan miedo en nuestra vida. Por el contrario, acerquémonos a Él con fe, sabiéndonos necesitados, con oídos abiertos para escuchar su palabra, para aceptarla, para poder vivirla y llevarla a los demás. Que así sea. Feliz domingo para todos.